Paz a vosotros, hermanos. Les saluda su hermana Estela Díaz desde Tijuana, Baja California, deseando de todo corazón que todos se encuentren con la bendición de nuestro Padre Celestial. Agradecida con el Señor por esta oportunidad que nos da de poder reflexionar en su palabra. Estamos viendo la secuencia de Mateo en los pasos de nuestro Señor Jesucristo antes de su crucifixión. En esta ocasión nos toca la 16ª semana. El subtema, la última semana del Mesías. Su afirmación, desafiada y rechazada. Y el tema de hoy es la maldición de la higuera, la fuente de poder. El texto se encuentra en Mateo 21, del 17 al 22, que vamos a leerlo en estos momentos, y dice de esta manera: Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y se quedó ahí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tenéis fe y no dudas en tu corazón, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís: quítate y arrójate al mar, será hecho, y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Jesús destruyó la higuera, y algunos dijeron que esto era contrario al carácter del Maestro. Él nunca destruiría por no dar frutos. ¿Pero por qué destruyó Jesús la higuera? Por el mismo motivo que lo llevó a echar enojado a todos los que compraban y vendían en el templo. Y vamos a estar hablando, hermanos, de 4 puntos. El punto número 1 es que Jesús se hospeda en Betania, y esto lo hablan los versículos 17 y 18. El punto número 2, el gran poder de Jesús sobre el mundo físico, verso 19. El punto número 3, la gran fuente de poder, la fe, sin dudar, versículos 20 y 21. Y el punto número 4, la promesa de poder de Jesús a sus discípulos, verso 22. El Mesías tiene todo el poder absoluto sobre todo el mundo físico, los que carecen de fruto en los hombres. Entre paréntesis, simbolizados por la higuera. No tiene tal poder, solo Jesús tiene el poder para juzgar y determinar los frutos o la ausencia de ellos, la vida o la muerte. Aquí vemos, hermanos, que Israel había pasado el límite de la paciencia de Dios. La higuera que Jesús maldijo ese día se secó de raíz, y lo mismo iba a suceder con la nación de Israel. Por causa del pecado, por su religiosidad vacía, ritualista y meramente ceremonial. En Lucas 13:25 dice su palabra que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, hermanos, si nos quedamos en ese punto y vemos la maldición de la higuera únicamente lo que sucedió en el pueblo de Israel hace 2000 años, nosotros hemos perdido la relevancia de esta historia hasta el día de hoy. Cuando Juan el Bautista decía en su predicación en Mateo 3:10 y Mateo 7 del 19 al 20, por lo tanto todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. El relato de Jesús maldiciendo la higuera estéril se encuentra en 2 evangelios diferentes. Primero en Mateo 21,
Y, y luego también en Marcos 11. Aunque hay ligeras diferencias entre las dos cuentas, se puede reconciliar la importancia de la higuera en relación con la nación de Israel y entender cómo la higuera se usa a menudo en las escrituras para representar simbólicamente a Israel. Finalmente, debemos tener una comprensión básica de la higuera misma, sus estaciones de crecimiento, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algo muy importante, hermanos. Las higueras en ese tiempo eran muy comunes y muy apreciadas en Israel. Sus higos más grandes y maduros eran en los meses de agosto y octubre, pero en ese tiempo, en el mes de la Pascua, algunas higueras producían solamente unas brevas y al no tenerlas en ese momento indicaban que iba a ser estéril. Jeremías 8:13 nos dice que sus pecados y sus vides quedarían sin uvas y sus higueras sin higos y sin hojas. Primero, al observar el orden cronológico general del pasaje, vemos que ocurrió durante la semana antes de su crucifixión. Jesús había entrado en Jerusalén un día antes entre las alabanzas y la adoración del pueblo, que lo veía como rey y como Mesías, que iba a liberarnos de la ocupación romana. Esto nos habla en Mateo 21. Mateo registra la maldición y el marchitamiento de la higuera en una sola cuenta, e incluye, después de la cuenta de Jesús limpiando el templo. Marcos explica que en realidad ocurrió durante 2 días con Jesús maldiciendo la higuera. El primer día en el camino para limpiar el templo y los discípulos viendo el árbol marchito al segundo día cuando volvían a Jerusalén desde Betania. Por supuesto, al ver el árbol marchito desde las raíces, los discípulos se asombraron, ya que normalmente hubiera llevado varias semanas. El fruto verde se mezcla con las hojas hasta que está casi maduro. Por lo tanto, cuando Jesús y sus discípulos vieron desde la distancia que el árbol tenía hojas, habrían esperado que también tuviera fruto, aunque fuera más temprano en la temporada, de lo que sería normal, para que una higuera diera fruto. Además, cada árbol suele producir 2 o 3 cosechas de higo cada temporada. Aquí estamos viendo, mis hermanos, por qué realmente el Señor maldijo la higuera. Esto nos está hablando a nosotros como sus hijos. Ya el Señor en ese tiempo, hasta ese tiempo, Él estaba totalmente enojado, hermanos, porque Él había enseñado el camino a todo su pueblo de Israel. Sin embargo, como ya había comentado desde un principio, ellos se apartaban de las cosas, ¿verdad? No tenían fe, porque todos querían ver a un Mesías de otra manera. Sin embargo, Él se humanizó para estar en la tierra, para mostrarnos primeramente el camino y también para ver qué tanta fe tendríamos nosotros. Puede ser de esa manera. La higuera, además, era un árbol que solía producir 2 o 3 cosechas de higos cada temporada. Había una cosecha temprana en primavera, seguida de una de las cosechas posteriores. En algunas partes de Israel, dependiendo del clima y las condiciones, también era posible que un árbol produjera frutos 10 de los 12 meses. Esto también explica por qué Jesús y sus discípulos buscarían fruto en la higuera incluso si no estaba en la temporada de crecimiento principal. El hecho de que el árbol ya tuviera hojas, aunque estuviera en una elevación más alta alrededor de Jerusalén. Recordemos, hermanos, que nosotros los creyentes debemos llevar frutos y no seremos quitados. La parábola nos recuerda que la gracia de Dios no es una excusa para la pasividad, sino una oportunidad para el crecimiento. Nos invita
a tomar en serio la responsabilidad de vivir de manera que se refiere los valores de Dios en nuestra vida cotidiana. Hermanos míos, vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero si no llevamos fruto que muestre la humildad, la fe, la bondad y la mansedumbre, la templanza, el amor y la paciencia, el gozo y la paz, como dice Gálatas 5, 22, 23. La parábola de la higuera representa a personas o naciones que pueden tener una buena apariencia externa, entre paréntesis, como seguidores religiosos, pero no producen obras buenas o frutos espirituales. En Mateo 7:20 nos dice la palabra del Señor: así que por sus frutos los conoceréis. En el versículo se encuentra en medio de una advertencia de Jesús sobre los falsos profetas, quienes pueden parecer amables y carismáticos, pero sus acciones revelan su verdadera naturaleza. La importancia de la fe, mis hermanos. Jesús utiliza su autoridad para secar la higuera, mostrando que la fe es la clave para el éxito espiritual. La fe es lo que permite a las personas llevar una vida fructífera y alcanzar los objetivos de Dios. Hebreos 11:1 es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la promesa de recompensa, la higuera se seca al instante, lo que ilustra la necesidad de estar atentos y producir fruto en abundancia. Si no estamos atentos a la palabra de Dios y a la oración, nuestra relación con el Señor puede verse afectada. Y la fuente de poder, la palabra de Dios. Jesús pronuncia la maldición sobre la higuera, demostrando que la palabra de Dios tiene poder para transformar. La oración. El poder de la oración es la clave para recibir bendiciones y realizar milagros. Jesús enseña que debemos pedir en oración creyendo que todo lo recibiremos. Como dijo nuestro Señor Jesús en Mateo 2:22, y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis, destacando la importancia de la fe en la oración y la confianza en que Dios responderá. La fe en Jesús es la fuente de poder para la vida cristiana. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y aquellos que creemos en Él somos bendecidos. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Como toda escritura, hermanos, debemos estudiar los contextos en el que sucedió. Debemos ver el orden cronológico y geográfico. Amados hermanos, para entender completamente el pasaje, necesitamos tener una comprensión de la importancia de la higuera en la nación de Israel y entender que a menudo se usa en las escrituras para representar a Israel, pero debemos tener una comprensión básica de la higuera misma, sus estaciones de crecimiento, etc. Recordemos primero que esto sucedió durante la semana de la crucifixión. Pero Lucas en 3, del 6 al 19, y en Romanos 15:4 dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos míos, la fuente de poder que nos habla Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta parábola Jesús le enseña a sus discípulos que con fe se pueden lograr cosas aún más grandes, como secar un árbol con la palabra. Y el poder de la oración y la fe que van agarrados de la mano, dice: Jesús usa la maldición de la higuera para destacar el poder de la oración y la fe en la obtención de milagros. Esta parábola, hermanos, significa para nuestra vida.
que despertemos en este tiempo, hermanos, porque si vemos nosotros todo lo que está ocurriendo, estamos como el pueblo de Israel, que aunque veamos sus maravillas que Él hace en nuestras vidas, nosotros aún seguimos persiguiendo el no obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro árbol no lleva frutos, y los frutos de los cuales el Señor habla y se refiere es el fruto que dice en Gálatas 6:22 al 23, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley. En resumen, hermanos, la maldición de la higuera es una poderosa enseñanza. La importancia de la fe y la necesidad de producir frutos. El llamado a la acción y a la transformación personal es una invitación a examinar nuestra vida espiritual y crecer en el poder de Dios, y a esforzarnos por producir frutos dignos de la fe y de la gracia de Dios, como ya lo habíamos leído en lo que dice Gálatas 5:22 y 23. Y no olvidemos que el Señor es el único que sopesa nuestros corazones. Podemos seguir, hermanos, yendo a la iglesia, escuchando su palabra, pero no es todo sentarse solamente, ni tener puestos grandes en la iglesia, ni ser líderes, ni ser elocuentes en lo que predicamos, ni la elocuencia en la alabanza, ni en cualquier lugar en el que estemos sirviendo al Señor, hermanos, si nuestra vida no lleva frutos. Lo importante en esta parábola de la higuera, hermanos, y tomemos muy en cuenta que Jesús es el que escudriña nuestros corazones. Jesús sabe lo que tiene en nuestros corazones, y nosotros debemos de reflejar ese fruto que Él ya ha enraizado en nosotros, como es su Espíritu Santo, el que Él nos dio para poder nosotros ser la luz que este mundo necesita y la sal de la tierra, porque vemos la gran necesidad que tiene el mundo de conocer a Cristo. Pero ¿cómo lo harán? Nosotros tenemos que reflejar esa luz, hermanos. Nosotros no tenemos que ser piedra de tropiezo para aquellos que apenas empiezan a escuchar su palabra. Tenemos que ser la ayuda que Dios puso en este mundo. En su palabra, cuando se fue, le dijo a sus discípulos que fueran, que recorrieran el mundo y que predicaran su palabra. Y esa es la encomienda que Él ahora nos deja a nosotros. No olvidemos sus palabras, no olvidemos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la tierra, porque todo lo que Él hizo en el tiempo de Israel, cuando Él vino a esta tierra, lo hizo también para enseñanza nuestra. No olvidemos sus milagros, no olvidemos sus maravillas, no olvidemos sus palabras, tampoco olvidemos que nosotros estamos solos en este tiempo, hermanos. Tenemos un gran galardonador, nuestro Señor Jesucristo. Por mi parte, hermanos, es todo. Deseo de todo corazón que su palabra haya hecho lo que hizo en mí. Enterneció mi vida, me enseñó a que si no doy frutos, sería cortada de raíz. Pero también me enseñó a que el poder
de la oración tiene mucho que ver también, mis hermanos. La fe que nosotros podamos tener en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros sintamos que no podemos, recordemos sus palabras. Recordemos lo que dijo a sus discípulos cuando ellos se asombraron cómo él secó esa higuera, hermanos. Hay que rescatar este texto de Mateo 21, verso 21 y 22. De cierto os digo que si tenéis fe y no dudas, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís, quítate y arrójate al mar, será hecho. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Así que, hermanos, no estamos solos. Todo lo que nosotros pidamos en oración, sabemos que ya el Señor lo va a contestar, porque lo estamos creyendo y lo estamos con todo el corazón, estamos sabiendo que el Señor lo va a hacer en nuestras vidas, porque como les vuelvo a decir, hermanos, el Señor conoce nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Así que seamos árboles que den buen fruto y que allá afuera, el mundo, nosotros reflejemos esa luz que el Señor es, nuestro Señor Jesucristo, la luz. Desde Tijuana, mis hermanos, les mando un gran abrazo y deseo que todos ustedes, hermanos, podamos reflexionar en la palabra y que si algo estamos fallándole a Dios, pues que Él nos perdone y que nos ayude a seguir adelante. Paz a vosotros, amados hermanos. Dios los bendiga.